Buenos días otra vez. Creo que nos hemos visto varias veces, no hemos podido saludarnos como se debe. Mi nombre es Beatriz Álvarez, soy fonoaudióloga de la Universidad Nacional de Colombia, pero también no sabía. Contigo siempre. Tranquila, sigue. Es para los no porque estaría en esta lista. Estaba contigo en el grupo 2. Pregúntale si es del grupo 1, porque si es del grupo 2, está contigo, pero el próximo lunes está otro. Nada, entonces empecé a ser fonoaudióloga de la Universidad Nacional y llevo pues, muchos años trabajando con aprendizaje en adolescentes y adultos jóvenes como ustedes. Y nada, pues hoy voy a estar a cargo de esta clase y todas las sesiones más que se llama Neurotrivium. Este, como saben, es un módulo de la asignatura de sociohumanismo, del curso de sociohumanismo, y vamos a ver hoy muchas cosas importantes. Vamos a tener una clase larga de 8 a 12. Esta única vez. Dentro de 15 días tendremos solamente una clase de 8 a 10 y de ahí en adelante será una clase de 8 a 10. Pero por ciertos aspectos de logística nos fue necesario que hiciéramos 2 sesiones hoy, 5 de agosto. Entonces les voy a contar en qué consiste el Neurotrivium y para qué vienen a esta clase. Creo que será de las pocas clases donde hacemos una presentación en PowerPoint y yo les hablo. Después vamos a hacer más cosas interactivas porque en esta clase la idea es aprender a aprender y no se aprende a aprender solamente escuchando. Listo, entonces la clase de introducción al sociohumanismo es todo el curso y está dividido en 3 módulos. El primer módulo es el módulo de historia, que todavía no han comenzado clases, comenzarán el 4 de septiembre en este mismo horario. Y la asignatura la dirigen 3 profesores. Bueno, la coordina el doctor Emilio Quevedo y hay 2 profesores más, el doctor Estefan Paul y el doctor Josep Simón, que es un invitado a esta universidad por unos 6 meses, un año. No sé en qué grupo estarán ustedes, pero eso serán ustedes. El segundo módulo es el de profesionalismo, que dictan 2 personas que han visto todo el tiempo, que es la doctora Ana Isabel Gómez, que es la directora del programa de medicina, y el doctor Gustavo Quintero, que es el asesor especial de rectoría para la reforma, quien ha dirigido todo el tema de reforma del programa de medicina. Y el Neurotrivium lo coordino yo, pero hay 6 profesores más también dando esta asignatura. Les voy a contar entonces qué es Neurotrivium. Ya les han contado un poco en las presentaciones que han tenido sobre este currículum, que todo el tiempo estamos diciendo que es una reforma curricular, es una reforma curricular. No es que le hicimos unos ajustes, es que cambiamos toda la forma de comprender cómo se debería enseñar y cómo se debería aprender. Pero si bien cambiamos la forma de enseñar y diseñamos un currículum nuevo, necesitamos que en gran medida quienes vienen tengan una forma de aprender ajustada a esa forma de enseñar. Entonces vamos a intentar en esta clase, sobre todo hoy, que el ruido que hay al hacer el ajuste entre los años de secundaria y los años universitarios no sea tan fuerte y sea muy fácil hacer esa transición. Buenos días. Sí. Y somos todos los que estamos, porque ¿puedo abrir Laura? Laura, ¿cómo estás? A mí me gusta llamarlos por su nombre. Natalia Rodríguez, Dante Rebelli, Felipe Noriega, no hay otra posibilidad. Catalina Duque. Ah, no te había visto, yo pensé que solamente había 2 niños en esta clase. Catalina Duque. ¿No? Carlos Yaya. Acá. Laura Llano. Carolina Casas. Y Manuela del Pilar Torral y Natalia Guerrero. O sea que falta Catalina Duque Arana.
Bueno, entonces eso es lo que queremos hacer, esa transición, ¿no? De la universidad, el colegio y la universidad, y hemos creado un núcleo muy importante de todo el currículum que se llama Nuevo Currículum. Yo creo que si ustedes se leyeron el Novad Vedra, que era especial de la reforma, que le dieron unos papás, bueno, debería leérselo, si no, entonces está bien que volvamos a ver esto. El trivium significa tres, es una palabra que significa tres y se refiere a tres aspectos o tres asignaturas importantes que se enseñaban en la educación clásica que demoró hasta la Edad Media. En la Edad Media, los estudiantes cuando iban a la universidad, primero no todo el mundo iba a la universidad, y cuando iban, tenían que dar primero esas tres asignaturas antes de dar otras cuatro, que eran las que querían realmente estudiar, si querían estudiar teología, medicina o derecho, que era lo que se estudiaba. Esas tres asignaturas eran la lógica, que significaba el arte de pensar, la gramática, el arte de inventar y combinar símbolos, y la retórica, el arte de comunicar. O sea, si no sabían pensar, si no sabían usar el lenguaje y si no sabían comunicar sus pensamientos y sus ideas, no podían llegar a estudiar teología, medicina o derecho. Igual, un poco de recuperación en este currículum es qué tengo que saber antes de o para aprender el currículum. Entonces en las universidades se enseñaban esos tres aspectos. En nuestro currículum, ¿qué es el Nuevo Trivium? Es muy parecido, pero con algunas diferencias en los nombres. Entonces el primer aspecto que hay que aprender en el Nuevo Trivium y que van a aprender en esta clase es aprender a aprender. Yo sé que todos, por eso esta clase se llama aprender a aprender, ¿no? Cuando lo vieron en el aula. Yo sé que todos ustedes pueden pensar que ya saben aprender, o que ya después de 12 años, 11, 12 años de estar en el colegio, no necesito venir a la universidad para que me enseñen a aprender. Pero la verdad es que los aprendices siempre necesitan saber aprender, y necesitan aprender, saber aprender en formas ajustadas a las comunidades académicas a las que hacen parte. Yo les pregunto a ustedes por qué no estudiaron derecho o ingeniería. ¿Por qué no estudiaron eso? ¿O por qué estudiaron eso? Medicina. Pues la medicina es, o sea, está dentro de la medicina tiene las materias que están dentro de mis intereses y eso me gusta. Las otras no me gustan. Ustedes han visto, han ido al médico, por supuesto, pero también han ido a una agencia de publicidad. ¿Han ido alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo ven a las personas? En las agencias de publicidad, ¿cómo son y cómo se visten y cómo actúan las personas? Son publicistas, diseñadores gráficos y demás. ¿No han visto nunca? ¿No? Bueno, les pongo la tarea a ver. Cada comunidad académica tiene un estilo particular, una forma de vestirse, una forma de hablar, una forma de llevarse, una forma de presentar la información. Y las formas no son solamente de verse, sino también son formas de pensar y de entender el mundo. Entonces, cuando ustedes se inscribieron en esta escuela, se inscribieron en una comunidad académica que los acoge con sus estilos, con su cultura, y mucho del trabajo que tienen que hacer, que es un trabajo no explícito, pero que ocurre siempre, es entender las características de esta comunidad que esperan de mí como me ajuste. Como cuando uno llega a un grupo de clase nuevo, más o menos. Y mucho de lo que haremos los profesores es invitarlos a ser parte de esta cultura a través de nuestro ejemplo y a través de estar con ustedes en cada una de las cosas. Pues lo importante es aprender a aprender. Uno de los pilares del nuevo tiene aprender a aprender. ¿Qué ocurre en mi mente cuando aprendo? Y cuando aprendo en esta
experiencia particular. El segundo pilar son las habilidades cognitivo-lingüísticas y de pensamiento lógico. No me gusta tanto como hablar tanta teoría, pero es muy importante en esta primera sesión. Las habilidades, ustedes se han dado cuenta de qué hacen cuando estudian. ¿Qué ocurre cuando estudian? ¿Qué hacen? Cuando estudian, tienen que leer un capítulo de un libro sobre la célula, las bases moleculares de la vida, las células eucariotas y procariotas, que ya supe que leyeron otra cosa que no era. Entonces, ¿qué hacen cuando les piden, por ejemplo, describir la célula? ¿Qué pasa por su mente? Características, ajá, ¿qué más? Funciones. Ajá. Bueno, eso que acaban de hacer y de exponer sobre lo que se les ocurre cuando tienen que hacer una tarea cognitiva, se refiere a las habilidades cognitivo-lingüísticas. Las habilidades cognitivo-lingüísticas son un conjunto de acciones mentales, de acciones que ocurren en nuestra mente cuando aprendemos. Y uno de los objetivos de este nuevo trivium es ser consciente de esas acciones que ocurren en mi mente. Pero cuando yo soy consciente de ellas, puedo manejarlas, manipularlas, aprender más rápido, saber cuánto tiempo me voy a gastar en aprenderla, organizarme para resolver con éxito tareas de aprendizaje, que es una de las, digamos que de los factores más complejos cuando uno empieza a estudiar medicina. Hay mucho que aprender en muy corto tiempo, tiene muchos temas que ver y van en aumento semestre a semestre. Entonces, el nuevo trivium también consiste en facilitar el aprendizaje. Como primero, entiendo que es aprender a aprender, que yo soy el centro y que vengo a ser el centro en esta comunidad particular. Segundo, ¿qué es lo que ocurre en mi mente cuando aprendo? Porque cuando soy consciente de ello puedo hacerlo mejor. Y tercero, el tercer pilar del nuevo trivium son las habilidades comunicativas. Yo puedo aprender mucho, saber mucho, pero si no sé decir lo que sé, no puedo mostrar evidencia de mi comprensión de los contenidos o de mi comprensión de los resultados esperados de aprendizaje. Pues también, en cuanto a las habilidades comunicativas, en esta comunidad en particular hay unos estilos de comunicación. Volvemos al ejemplo de las personas que estudian antropología, que son más como de las ciencias humanas, pero que son más como los publicistas, los diseñadores gráficos, que son muy creativos, que tienen un estilo comunicativo particular. En esta comunidad académica científica de la medicina también tenemos unas formas de hablar y de exponer la información. Y no solamente por esa comunidad académica, sino también por ser rosaristas. Una de las cosas que van a aprender también es aprender el estilo de los rosaristas. Yo me acuerdo que cuando el señor rector los recibió en la sede complementaria, en la sede norte, les habló un poco de eso, ¿no? De hacer un grupo, como todos los rosaristas, pero además de eso hacemos parte del grupo no solamente porque me dieron el carnet, sino porque yo hablo, me expreso, me relaciono con nosotros de una forma particular. Y si ustedes han visto a Ana Isabel, al doctor Quintero, al doctor Palacios, que es el decano, pueden ir empezando a encontrar particularidades en ese estilo de los rosaristas, que es muy interesante que también ustedes empiecen a apropiarse de él. O sea que una vez terminemos este curso, estas 7 sesiones, no solamente van a saber aprender, sino que también van a saber hablar, a relacionarse y a comunicarse como rosaristas. Eso esperamos. Porque hacer parte de un grupo implica también parecerse en algunas cosas a ellos, no 100%, pero sí del estilo de esta comunidad. Entonces el nuevo trivium es eso: aprender a aprender, habilidades cognitivo-lingüísticas y de pensamiento lógico y habilidades comunicativas. Nuestra primera clase de hoy es aprender a aprender. Es la que vamos a hacer de 8 a 10. Y después la clase de 10 a 12 va a ser la de las habilidades cognitivo-lingüísticas. Y vamos a entrar un poco en
detalle con eso. Antes de empezar, bueno, después de esa introducción de qué es el nuevo trino y demás, me gustaría decirles cuáles son las reglas de esta clase. Si ustedes se han dado cuenta, porque ya han dado algunas asignaturas, la comunicación entre profesores y estudiantes en estos cursos es muy cercana, muy de pares. Entonces, hay unas particularidades de la comunicación en esta clase que a mí me gustaría que tuviéramos muy claras. Por supuesto, cercanía, pero hay que cumplir unas reglas. La primera es no hay una única respuesta correcta. Quiero que entiendan eso hoy, que no se les olvide nunca. Siempre que yo haga una pregunta, siempre que ustedes quieran decir algo o aportar algo en esta clase, tengan en cuenta que pueden hacer y decir lo que piensan, que es válido. Yo sé, yo entiendo que ustedes sí saben y que sí pueden participar conmigo en la interacción en esta clase y su presentación tiene el mismo valor que la mía. Y para hacer eso necesito que se borren de la cabeza que hay respuestas únicas para las preguntas del profesor. No las hay. En esta clase se vale pensar y decir lo que se piensa. Se vale pensar y decir lo que se piensa. Lo segundo es así una super solicitud, ser completamente respetuoso con la opinión y la presentación de sus otros compañeros sobre el tema o con sus aportes al tema. ¿Listo? Se vale pensar y decir lo que se piensa, pero hay que ser muy respetuoso con lo que el otro está diciendo, aunque yo no esté de acuerdo con ello. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en este currículum ustedes van a necesitar ser muy activos, está centrado en ustedes, no en el profesor. Pero si vienen con el miedo de no puedo decir y hablar porque los otros se van a reír o porque hay una única respuesta y yo no me la sé, entonces entramos mal en el currículum. Entonces esas dos cosas. Bueno, además de llegar siempre puntual, en lo posible, todos muy puntuales, y de hacer las actividades extra clase que iremos acordando sesión a sesión. Pues ahora sí, bueno, pueden hablar cuando quieran, ¿no? Si quieren interrumpir, pueden hacerlo. Si hay algo que les está quedando no muy claro, también pueden hacerlo. Ustedes están en el mismo nivel que yo, pueden preguntar, pueden decir todo lo que quieran, no es necesario que sea al final de la clase, sino en el momento en que lo consideren apropiado. ¿Listo? Entonces, ahora sí empecemos con aprender a aprender. Ya sé que vieron esto, pero si ustedes no lo vieran, espero que no lo hayan leído mucho. Ahí les dejo a mi hijo, ya Alvarito de un amigo, no nuestro. Si ustedes les dicen qué es aprender a aprender, ¿qué se les pasa por la cabeza? Acuérdense, no hay una única respuesta correcta y yo puedo pensar y decir lo que pienso. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les pasa por la cabeza cuando les dicen hay que aprender a aprender? Mucha gente dice eso, ¿no? Ahora, ¿qué piensan? Pues que hay que aprender a saber cuál es la forma más fácil que tú tomas la información y pues aprendes, es la forma en como tú aprendes a manejar tu tiempo, la información que se tiene, de una forma en que se pueda llegar a un conocimiento, porque no todos aprendemos igual, ¿sí? Pues tenemos que pues, mirar a nosotros mismos, ver cómo aprendemos más fácil, cuál es nuestra forma más rápida y pues útil que podemos pues, usar la información que tenemos. Pero no me recuerdas su nombre. Natalia. Muy bien. Sí, esto es aprender a aprender. ¿Alguien tiene otra idea de aprender a aprender o dentro de lo mismo? ¿No? Pero si aprender a aprender es un poco eso, es más o menos saber cómo aprendo. Cuando uno aprende a hacer algo, ¿qué implica ese aprender? Imagínense que ustedes tienen que aprender a hacer arroz con leche.
porque es el postre favorito de sus papás y están en el aniversario de bodas y ustedes van a hacer eso. ¿Qué implica eso? Aprender a hacer arroz con leche. ¿Qué tendrían que hacer? La gran parte lo ha dicho Natalia. Pues conocer cómo es todo el proceso para el arroz con leche, saber todos los ingredientes, o sea, qué cosas se van a necesitar, o sea, tener como un conocimiento previo. Ahí dijiste la palabra clave. Carolina, por favor recuérdame el nombre porque es importante que todos nos llamemos por el nombre y me pueden decir. Ya. Carolina, sí, aprender el proceso. O sea que aprender a aprender es un proceso. ¿Y será que otra persona puede aprender por mí a hacer el arroz con leche y después yo lo hago? No. ¿Y será que yo, para aprender ese proceso de hacer el arroz con leche, tengo que hacer algo en particular? Ya sé que es un proceso, ya sé que nadie lo puede hacer por mí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para aprender? Hacerlo, pero si no sé nada, bueno, estoy en mi cocina, tengo que hacer arroz con leche. ¿Y dónde? Busco la receta. Entonces pregunto, ¿no? Sé que tengo que hacer el arroz con leche y es un proceso que tengo que hacer yo, no lo puede hacer nadie por mí. Pero entonces, como no sé, tengo que preguntar. Tengo que preguntar el procedimiento para hacerlo, ¿no? Tengo que buscar en otros eso. Y puedo hacerlo como. Puedo buscar en internet y ya está, listo. Eso nos soluciona muchas cosas. Puedo decirle a otra persona que sepa que lo haga, yo veo. O puedo crear mi propia receta porque, a ver, le pongo lógica. Yo sé cocinar un arroz normal. Seguramente el arroz con leche es como con leche, pero ¿cómo es el proceso? Primero, ¿cocinas el arroz? Sí, pero ¿cómo? Primero, ¿lo lavo o no lo lavo? Los detalles chiquitos. Compro la bolsa del arroz. ¿Lo lavo o no lo lavo? Aquí casi siempre usamos el mismo arroz, pero en otros países uno va al supermercado y hay variedad de arroz. Usted tiene que saber si es integral, si es de bola para paella, si es basmati para vaporizados. Aquí obviamos ese problema, pero vamos al supermercado y compramos el arroz. Luego, ¿qué hay que hacer? Decidir cuánto, ¿no? ¿Cuántas es posible? Puedo pensar otra cosa. ¿Cuántas personas somos? Mi hermanita, mi hermano, la novia que siempre viene, mi papá, mi mamá y yo, 6. Ah, pero de pronto vienen más personas, los abuelitos, bueno, póngale que 10 personas. ¿Cuánto necesitaré de arroz? Puedo hacerlo también por lógica. Entonces, después de que escojo cuánto necesitaré de arroz que hago, ¿qué podría hacer? Lo lavo, quiero, pero no lavarlo, y decido cocinarlo en agua con leche, porque es arroz con leche. Espero a que esté cocido, pero si no le pongo ni sal ni azúcar no va a saber nada. Bueno, le pongo lo que quiero. Ahí es importante, ojalá tener una recomendación para saber. Entonces viene la abuelita y te dice, niñita, si es que usted le echa una pizca de sal, es que es muy importante esa pizca, y después le echa mucha azúcar, y entonces sí, los granitos del arroz sí cogen todo el sabor. Bueno, todas las explicaciones del experto. Bueno, el ejemplo va a que aprender contenidos curriculares, aprender biociencias, aprender epidemiología, aprender sociohumanismo, implica conocer el proceso, y yo soy el centro del proceso. Nadie lo puede hacer por mí. Yo puedo tener ayuda de internet, yo puedo tener ayuda de un compañero que me explique un tema, yo puedo ayudas externas, pero yo también, que es una de las cosas que a mí me gustaría que nos aprendieran en esta clase, puedo ser el centro del proceso y con pensamiento lógico y habilidades cognitivo-lingüísticas llegar a un aprendizaje exitoso de los contenidos curriculares. Pero ¿por qué el ejemplo del arroz con leche? Porque muchas veces, casi que el 99.9% de
noticias y Dios mío, perdí el examen, no. Generalmente asociamos a aprender con el tiempo que dedicamos a estar en la tarea. Pero en este trabajo que vamos a hacer juntos hoy, lo que vamos a enfocarnos, es que utilicen bien el tiempo, pero que sobre todo utilicen bien lo que ocurre en su mente cuando aprenden, que puedan dominar eso, para que ganen seguridad. Digan, yo estudié y estoy segura que me lo sé. Ninguna pregunta que me hagan voy a dejar de contestar, a menos que me hagan una pregunta de un nivel mucho más avanzado del mío. Una vez yo tengo la seguridad de que he entendido, comprendido, de que este tiempo que he invertido estudiando he conseguido frutos porque entiendo, porque he comprendido el tema, gano autoconfianza. Y yo llego a la clase no muriéndome de susto ni como una hoja o al examen así, no sé, estudié mucho, pero no sé si me va a ir bien. Ese es un aprendiz que no sabe cómo aprende. Ustedes, que sí van a saber cómo aprenden, van a llegar con mucha más seguridad y autoconfianza. Y la segunda cosa que van a ganar es un efecto colateral y es cuando yo sé que puede haber preguntas que nunca me he hecho, que nunca se me habían ocurrido sobre el tema y que sean precisamente las que me pregunten el día del examen. Pero como yo tengo todo el panorama de lo que he estudiado y además lo he estudiado usando la ingeniería de las habilidades cognitivo-lingüísticas, la posibilidad de responder esas preguntas es muy alta. Aprender de nuevo es un juego de relaciones entre la información. Lo que pasa es que nos han enseñado que aprender es memorizar contenido curricular y decirlo. Y además decirlo de una única forma. Por eso la primera regla es, en esta clase se vale pensar y decir lo que se piensa, no hay una respuesta. Entonces, tomemos ahora sí aprender a aprender de la definición de la Comisión Europea. Ustedes seguramente saben que en la Comunidad Económica Europea hay unas pruebas muy importantes para evaluar, que se llaman PISA, para evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes una vez pasan por determinados grados escolares, que en Colombia también las hay. El ICFES se relaciona con eso, y hay otros momentos, ya no se llama ICFES, se llama saber 5, saber 9, saber 11, que fue el que ustedes hicieron el antiguo. Pues esta Comisión Europea para la Educación Superior define aprender a aprender como la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información individual y grupal. Aprender a aprender es una capacidad, pero también es un proceso. Las capacidades son recursos que yo tengo para hacer algo. El lenguaje es una capacidad, es un recurso que yo tengo intraindividual para construir símbolos. Entonces, aprender a aprender, todos podemos hacerlo. Por eso es una capacidad. Usted tiene lo necesario para aprender a aprender. Ahora, ¿cuál es el proceso que implica eso? Y generalmente lo que implica es saber que me enseñan o que esperan que yo aprenda, tener una conciencia de que esperan que yo aprenda. ¿Cuáles son mis recursos para responder a estas demandas? No tengo que saberlo todo, si no lo sé, lo aprendo. ¿Cuál es mi forma de organizarme para resolver con éxito esa tarea? Y cuáles son las formas en que me van a pedir que dé evidencia de eso que he aprendido. Y esto es lo que haremos en esta clase. Esperemos que lo hagamos. Pues aprender a aprender requiere conciencia, emoción, cognición y compromiso. ¿Por qué conciencia? Porque ya se los he dicho, ya hemos venido hablándolo, ¿no? Nadie lo puede hacer por mí. Yo lo hago y ocurre en mi mente. Y
para yo controlar lo que ocurre en mi mente, tengo que ser consciente de lo que ocurre en ella para manejar. Y aquí me gustaría que nos detuviéramos en qué piensan ustedes sobre qué es aprender. Porque si voy a tener la conciencia sobre el aprendizaje, entonces empecemos por hacer conscientes esos, o por hablar explícitamente, por decir explícitamente, las creencias que tenemos sobre ciertos conceptos que vamos a usar en esta clase. ¿Qué creen ustedes que es aprender? ¿Y cómo se debe aprender? No hay una única respuesta. En esta clase se vale pensar y decir lo que piensa. Pues para mí aprender es, o sea, no solo como conocer sobre algo o saber sobre algo, sino que tener la capacidad de que a partir de eso, pues sacar, o sea, muchas cosas, entonces poder compararla con otras. Y cuando yo tengo conocimiento sobre algo, yo puedo hacer relaciones entre cosas, puedo hacer diferencias entre cosas, puedo tener las experiencias en esa. ¿Y cómo se aprende? Yo creo que todos tenemos diferentes formas de aprender. ¿Pero cuál es la tuya? La mía, pues para aprender algo que yo creo que la mejor de para mí es interiorizar, digamos, la información que me den, interiorizarla y pues darle un significado yo misma que siempre voy a recordar. Bueno, por ejemplo, si tú tienes que estudiar el capítulo 3 de bases moleculares de la bioquímica de la vida para la clase de biociencias y tienes que el resultado de aprendizaje es comparar las células eucariotas y procariotas. ¿Cómo aprenden eso? Pues mi forma de aprender, yo creo que ya sería pues leer el capítulo, cuando veces sea necesario para saber pues, las cosas mínimas. Yo después haría un cuadro, escribiría las cosas más importantes y así es como yo interiorizo las cosas. Yo leo, escribo y luego ya para estudiar más lo hablo conmigo misma. Entonces yo estudio en voz alta siempre y así es que ¿Qué otra forma tienen de estudiar, por ejemplo, ese capítulo? Más o menos todo lo mismo. Pues digamos que a mí desde chiquita, mi mamá me siempre me enseñó que todo está pues interconectado con todo y que todo tiene una razón de ser, o sea, que las cosas no son que sí, o sea, que el perro tiene patas y tiene cola por algo, o sea, no que el perro tiene patas y cola. Entonces yo lo que hago siempre es profundizar un poquito sobre, o sea, un poquito más allá para ir entendiendo y crear esos vasitos y ya después pues tenerlo todo claro y no tener que resolver, sino esas relaciones. Y yo relaciono siempre las cosas como la vida normal, entonces me hace ¿Alguien más tiene otra? los modos conceptuales. ¿Y cómo los hace? Pues siempre tengo como un tema central y ahí voy sacando pues cosas que conllevan funciones características. La conciencia, y como decía Natalia, todos tenemos formas de aprender particulares. Y cuando me refiero a la conciencia, es empezar a ser consciente de cuál es mi propio estilo y mi propio proceso de aprender. Si a mí me gusta hacer mapas conceptuales, que están muy bien, todos estarían bien porque no hay formas únicas para hacer las cosas, yo tengo que medir entonces cuánto tiempo tomo yo estudiando y haciendo mapas conceptuales, luego o al mismo tiempo. Si ese es mi estilo, ese es el que me gusta, ese es el que me funciona, tengo que empezar a hacer conciencia sobre los pasos. Ah, mira, yo siempre primero leo y cuando leo de esta forma, o sea, muy rápido, solamente me están las palabras importantes, muy pronto hago un mapa conceptual. O no, hay algunos temas que me gusta leerlos con más calma. Yo sé que ustedes quizá piensen, no es tan importante, es súper importante. Si ustedes quieren terminar este semestre con éxito, empiecen a trabajar en ser conscientes en lo que hacen cuando aprenden. La próxima vez que se sienten con las bases moleculares de la vida, entonces ustedes dicen, voy a estudiar las células eucariotas y procariotas.
cuando voy aprendiendo. El que no es consciente de eso, ¿saben qué hace? A los 10 minutos está pensando, ah, me han mandado un mensaje, ¿será que me voy a encontrar con Anita más tarde? ¿Será que llevo una hora pero no he estudiado nada? No aprendí nada, ay, ya leí como 2 horas, pero no, me toca volver a empezar. ¿Dice? No lo hace también, no ha aprendido a aprender. Entonces cada uno como tarea, no para mí, sino para ustedes, es hacer consciente del proceso que hacen, hacerse